Salakaya Chakchuru Militante Smai Shri Gurave Namaha. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto quinto, el ímpetu creativo, capítulo 6, actividades del señor Rikshavadeva. 1. El rey Parikshit preguntó a Sukadeva Goswami: mi querido señor, aquellos que son completamente puros de corazón alcanzan el conocimiento por medio de la práctica del Bhakti Yoga y su apego a las actividades primitivas queda reducido a cenizas. En esas personas, los poderes del yoga místico surgen de un modo natural y no son causa de aflicción. ¿Por qué entonces dejó Rikshavadeva a un lado esos poderes? Srila Sukadeva Goswami contestó: mi querido rey, estás en lo cierto. Sin embargo, del mismo modo que un cazador astuto nunca confía en los animales que ha capturado, pues podrían escapársele, las personas avanzadas en la vida espiritual no confían en la mente. En efecto, siempre están vigilantes, atentos a la actividad de la mente. 3. Todos los sabios eruditos han dado su opinión. La mente es por naturaleza muy inquieta y no se debe hacer amistad con ella. Si confiamos en ella por completo, puede engañarnos en cualquier momento. Incluso el señor Shiva se agitó cuando vio la forma de Mohini del señor Krishna, y también Saubhari Muni cayó del estado de madurez de la perfección yógica. 4. Cuando una mujer no es casta, es muy fácil que se deje llevar por sus amantes, y a veces ocurre que esos amantes asesinan violentamente a su esposo. Cuando un yogi da una oportunidad a su mente y no la refrena, esta abrirá la puerta a enemigos como la lujuria, la ira y la codicia, que ineludiblemente matarán al yogi. 5. La mente es la causa original de la lujuria, la ira, el orgullo, la codicia, la lamentación, la ilusión y el temor. Todo ello en conjunto constituye el cautiverio de la actividad cultiva. ¿Qué hombre sabio confiaría en la mente? 6. El señor Rikshavadeva era el jefe de todos los reyes y emperadores del universo, pero asumió el atuendo y el lenguaje de un abadut para actuar como si fuese un tonto y estuviese encadenado a lo material. Por esa razón, nadie pudo ver su opulencia divina. Si adoptó esa línea de conducta, fue tan solo para enseñar a los yogis cómo abandonar el cuerpo. No obstante, se mantuvo en su posición original como expansión plenaria del señor Vasudeva Krishna, y permaneciendo siempre en ese estado, puso final a sus pasatiempos como el señor Rikshavadeva en el mundo material. Si podemos seguir los pasos del señor Rikshavadeva y abandonar el cuerpo sutil, no habrá la menor posibilidad de que tengamos que aceptar de nuevo un cuerpo material. 7. En realidad, el cuerpo del señor Rikshavadeva no era material, pero por obra de Yoga Maya lo consideró material. En consecuencia, y puesto que actuaba como un ser humano común, abandonó la mentalidad de identificarse con él. Siguiendo ese principio, comenzó a vagar por todo el mundo. En su viaje llegó a la provincia de Karnata, en el sur de la India, y pasó por Konka, Benka y Kutaka, viajando sin ningún plan preconcebido. Entró en un bosque cercano a Kutakachala y después de llenarse la boca de piedras comenzó a deambular por él, desnudo y con el cabello enmarañado como un loco. 8. Mientras vagaba por el bosque, se declaró un voraz incendio a causa de la fricción de unos bambúes agitados por el viento. En aquel fuego quedó reducido a cenizas todo el bosque de Kutakachala y con él el cuerpo del señor Rikshavadeva. 9. Sukadeva Goswami continuó diciendo a Maharaj Parikshit: mi querido rey, el rey de Konka, Benku y Kutaka, cuyo nombre es Arhat, escuchó acerca de las actividades de Rikshavadeva e imitando sus principios, introdujo un nuevo sistema de religión aprovechando la influencia de Kali Yuga, la era de las actividades pecaminosas. El rey Arjat, confundido, abandonó los principios védicos que están libres de todo tipo de riesgos y opuso a los Vedas un nuevo sistema religioso de su invención. Ese fue el comienzo del Dharma Jain. Ese sistema ateo fue seguido por muchas otras falsas religiones. 10. Los más bajos entre los hombres, confundidos por la energía ilusoria del Señor Supremo, abandonarán el Varnashrama Dharma original y sus reglas y regulaciones. Dejarán de bañarse 3 veces al día y de adorar al Señor.
abandonando la limpieza y desdeñando al Señor Supremo, seguirán principios sin sentido, como no se bañarán ni se lavarán la boca con regularidad, permanecerán siempre sucios y se arrancarán los cabellos, florecerán siguiendo una religión inventada. Durante la era de Cali, la gente siente inclinación por los sistemas religiosos. En consecuencia, esas personas, por naturaleza, se burlarán de la autoridad védica y de sus seguidores, de los brahmanas, de la suprema personalidad de Dios y de los devotos. 11. Personas de baja clase, llevadas de su profunda ignorancia, introducen sistemas religiosos que se apartan de los principios védicos. Siguiendo sus propias invenciones mentales, caen en las regiones más oscuras de la existencia. 12. En la era de Kali, la gente está completamente dominada por las modalidades de la pasión y la ignorancia. El señor Rishabhadeva se encarnó para liberarlos de las garras de Maya. 13. Los sabios eruditos glorifican las trascendentales cualidades del señor Rishabhadeva con los siguientes himnos. Este planeta terrenal contiene 7 mares, muchas islas y extensiones de tierra, de las cuales Bharatavarsha se considera la más piadosa. Los habitantes de Bharatavarsha están acostumbrados a glorificar las actividades de la Suprema Personalidad de Dios en sus encarnaciones, como el señor Rishabhadeva y otras. Todas esas actividades son muy auspiciosas para el bienestar de la humanidad. 14. ¿Qué podemos decir de la dinastía Priyavrata, tan pura y tan famosa? La persona suprema, la personalidad de Dios original, descendió como encarnación en esa dinastía y puso en práctica principios religiosos que pueden liberarnos de los resultados de las actividades fruitivas. 15. ¿Dónde está el yogi místico que puede seguir el ejemplo del señor Rishabhadeva, aunque solo sea con la mente? El señor Rishabhadeva rechazó todo tipo de perfecciones yógicas que otros yogis anhelan alcanzar. ¿Qué yogi podría compararse con el señor Rishabhadeva? 16. Sukadeva Goswami continuó: el señor Rishabhadeva es el amo de todo el conocimiento védico, de los seres humanos, de los semidioses, de las vacas y de los brahmanas. He explicado ya sus actividades, que son puras y trascendentales y que destruyen las actividades pecaminosas de todas las entidades vivientes. Esta narración de los pasatiempos del señor Rishabhadeva es el manantial de todo lo auspicioso. Cualquiera que escuche estos pasatiempos o hable de ellos, siguiendo los pasos de los acharyas, alcanzará sin lugar a dudas el servicio devocional puro a los pies del loto del señor Vasudeva, la suprema personalidad de Dios. 17. Los devotos se bañan constantemente en el servicio devocional a fin de liberarse de las diversas penalidades de la existencia material. Con ello, disfrutan de una bienaventuranza suprema y la liberación en persona viene a servirles. Sin embargo, ellos no aceptan ese servicio ni siquiera si se lo ofrece la propia suprema personalidad de Dios. Para los devotos, la liberación mukti tiene muy poca importancia, pues habiendo llegado al servicio amoroso trascendental del Señor, han logrado todo lo que puede desearse y han trascendido todos los deseos materiales. 18. Sukadeva Goswami continuó: mi querido rey, la persona suprema, Mukunda, es en realidad el sustentador de todos los miembros de las dinastías Pandava y Yadu. Él es tu maestro espiritual, tu deidad adorable, tu amigo y quien dirige tus actividades. Por encima de todo eso, él a veces sirve a tu familia actuando como un mensajero o como un sirviente. Es decir, él llegó incluso a actuar como un vulgar sirviente. A quienes se esfuerzan por obtener su favor, el Señor les concede la liberación con gran facilidad, pero no es tan fácil que dé a alguien la oportunidad de ofrecerle servicio directo. 19. La suprema personalidad de Dios, el señor Rishabhadeva, era completamente consciente de su verdadera identidad. Por lo tanto, era autosuficiente y no deseaba satisfacciones externas. Él no tenía necesidad de aspirar al éxito, pues era completo en sí mismo. Aquellos que se ocupan en conceptos corporales innecesarios y crean una atmósfera de materialismo siempre ignoran su verdadero interés personal. Por su misericordia sin causa, el señor Rishabhadeva enseñó cuál es la verdadera identidad del ser y el objetivo de la vida. Por ello, ofrecemos respetuosas reverencias al señor que advino en la forma del señor Rishabhadeva. De esta manera termina el capítulo 6 del canto quinto. Continuamos
con el capítulo 7 titulado Actividades del rey Bharat. 1. Sukadeva Goswami continuó hablando a Maharaj Pariksit. Mi querido rey, Bharat Maharaj era un devoto sumamente elevado, conforme a las instrucciones de su padre, quien ya había decidido sentarlo en el trono de la tierra, gobernó todo el globo y se casó con Panchayani, la hija de Vishvarupa. 2. Del mismo modo que el ego falso crea los objetos sutiles de los sentidos, Maharaj Bharat creó hijos en el vientre de su esposa Panchayani. Esos hijos se llamaron Sumati, Rashtavrita, Sudarshana, Avarana y Dhumraketu. 3. En el pasado, este planeta recibía el nombre de Ahanava Varsha, pero desde el reinado de Maharaj Bharat ha pasado a llamarse Bharat Varsha. 4. En el gobierno de la tierra, Maharaj Bharat fue un rey muy sabio y experimentado, que gobernó a sus súbditos perfectamente. Mientras él mismo cumplía con sus propios deberes, Maharaj Bharat fue tan afectuoso con sus súbditos como lo había sido su padre y su abuelo, y los gobernó manteniéndolos ocupados en sus deberes prescritos. 5. Con gran fe, el rey Bharat celebró sacrificios de diversos tipos. Celebró los sacrificios conocidos con el nombre de Agnihotra, Darsha, Purnamasa, Chaturmasya, Pasuyagna, en el que se sacrifica un caballo, y Somayagna, en el que se ofrece una determinada bebida. Esos sacrificios a veces se completan y a veces eran celebraciones parciales. En cualquier caso, en todos ellos se siguieron estrictamente las regulaciones Chaturhotra. De ese modo, Bharat Maharaj adoró a la Suprema Personalidad de Dios. 6. Después de completar los preliminares sacrificios, Maharaj Bharat ofreció los resultados a la Suprema Personalidad de Dios, Vasudeva, en nombre de la religión. En otras palabras, todos los yajnas los realizó para satisfacer al Señor Vasudeva, Krishna. Maharaj Bharat pensó que los semidioses son distintas partes del cuerpo de Vasudeva y que por lo tanto el Señor es el controlador de aquellos de quienes hablan los mantras védicos. Pensando de ese modo, se liberó de todas las contaminaciones materiales como el apego, la lujuria y la codicia. Cuando los sacerdotes estaban a punto de ofrecer al fuego los elementos del sacrificio, Maharaj Bharat era bien consciente de las ofrendas hechas a los distintos semidioses Maharaj Bharat era bien consciente de que las ofrendas hechas a los distintos semidioses iban destinadas a los distintos miembros del Señor. Indra, por ejemplo, es el brazo de la Suprema Personalidad de Dios y Surya, el sol, es su ojo. De ese modo, Maharaj Bharat consideró que las oblaciones hechas a los semidioses en realidad iban dirigidas a los distintos miembros del cuerpo del Señor Vasudeva. 7. De ese modo, purificado por los sacrificios rituales, el corazón de Maharaj Bharat estaba plenamente libre de contaminación. Su servicio devocional a Vasudeva, el Señor Krishna, aumentaba día tras día. El Señor Krishna, el hijo de Vasudeva, es la personalidad de Dios original que se manifiesta en la forma de superalma, Paramatma, y como el Brahman impersonal. Los yogis meditan en Paramatma localizado que está en el corazón. Los jnanis adoran al Brahman impersonal considerándolo la suprema verdad absoluta, y los devotos adoran a Vasudeva, la suprema personalidad de Dios, cuyo cuerpo trascendental se describe en los astras. Su cuerpo está adornado con la Shrivatsa, la joya Kaustuva y un collar de flores, y en sus manos sostiene una caracola, un disco, una masa y una flor de loto. Los devotos como Narada siempre piensan en él dentro del corazón. 8. El destino estableció que Maharaj Bharat disfrutase de la opulencia material durante mil veces 10,000 años. Una vez cumplido ese periodo, se retiró de la vida familiar y dividió entre sus hijos sus riquezas heredadas de sus antepasados. Entonces abandonó el hogar paterno, morada de toda opulencia, y partió hacia Pulahashram en Harvard, el lugar donde se encuentran las Shalagram Shilas. 9. En Pulahashram, la suprema personalidad de Dios Hari, llevado del afecto trascendental que siente por su devoto, se hace visible ante él y satisface sus deseos. 10. Por Pulahashram fluye el río Gandaki, que es el mejor de todos los ríos.
Todos esos parajes están purificados por la sala Gramscilas, guijarros de mármol en donde pueden verse por arriba y por abajo círculos en forma de ombligo. 11. En los jardines de Pula Haishram, Maharaj Bharat vivió solo y recogió diversas clases de flores, ramitas y hojas de tulasi. También recogía del río Gandaki raíces, frutas y bulbos. Con todo ello preparaba alimentos que ofrecía a la suprema personalidad de Dios, Vasudeva, y permaneció satisfecho adorándolo. De ese modo su corazón estaba completamente libre de contaminación y no tenía el menor deseo de disfrute material. Todos sus deseos materiales se desvanecieron. En esa posición estable sentía una satisfacción plena, situado en el plano del servicio devocional. 12. De este modo, aquel muy excelso devoto Maharaj Bharat se ocupó constantemente en el servicio devocional del Señor. De forma natural, su amor por Vasudeva, Krishna, fue aumentando cada vez más y derretía su corazón. Debido a ello, fue perdiendo todo apego por los deberes regulativos. Los vellos se le erizaban y en su cuerpo se manifestaban todos los signos del éxtasis. De sus ojos fluían tantas lágrimas que no podía ver nada. De ese modo, meditaba sin cesar en los rojizos pies del loto del Señor. En aquellos momentos, su corazón era como un lago lleno con el agua del amor extático. Cuando su mente se sumergía en aquel lago, llegaba a olvidar incluso la práctica regulada del servicio del Señor. 13. Maharaj Bharat tenía un aspecto muy hermoso, con una abundante cabellera rizada que siempre estaba húmeda, pues se bañaba 3 veces al día. Iba vestido con una piel de ciervo y adoraba al señor Narayan, cuyo cuerpo estaba compuesto de una refulgencia dorada y que residía en el interior del sol. Maharaj Bharat adoró al señor Narayan, cantando los himnos del Rig Veda. A la salida del sol recitaba el siguiente verso. 14. La suprema personalidad de Dios está situado en el plano de la bondad pura. Él ilumina el universo entero y concede a sus devotos toda bendición. El Señor ha creado este universo a partir de su propia potencia espiritual. Conforme a su deseo, ha entrado en él en la forma de superalma y por medio de sus diversas potencias está manteniendo a todas las entidades vivientes que desean el disfrute material. Ofrezcamos respetuosas reverencias al Señor que nos da la inteligencia. Che Prabhu, así termina el capítulo 7. Gracias, Prabhu. Bien, entonces, hemos tenido en el capítulo 6 actividades de Rishabhadev y en el capítulo 7 actividades de su hijo Bharat, ¿no? Como vimos antes, Rishabhadev tuvo 100 hijos y en varias partes del Bhagavatam van a intervenir sus hijos, especialmente en los cantos que vienen después y obviamente la historia de Maharaj Bharat, y está asociada también con la historia de Shakuntala, que es una historia muy famosa. Ahora, redondeando las actividades de Rishabhadev, tan importantes, nos podemos dar cuenta de lo siguiente, que él, de una manera muy clara, había abandonado todo tipo de rituales. Si ustedes recuerdan, él incluso para que la gente no lo adore, él se echaba en el mismo lugar donde él pasaba excremento y orina, ¿no? Pero a diferencia de las almas condicionadas, siendo él una encarnación del Señor, se dice que eso era fragante y se sentía a muchos kilómetros. Claro, no es un alma condicionada. Si nosotros hiciéramos eso, imagínense qué apestoso, qué terrible. Pero obviamente los niños y personas ignorantes entonces lo fastidiaban, ¿no? Pero aún así él se mantenía siempre equilibrado, ¿sí? Ahora, Rishabhadev instruyó correctamente a sus hijos en un capítulo anterior
ha sido muy importante con los versos famosos de Rishabhadev, que son clásicos en la enseñanza devocional, ¿no? Ahora, una vez que él, porque él gobernaba, él tenía 9 hijos que eran como brahmanes, que eran los 9 yogendras, y el resto de sus hijos eran kshatriyas. Entonces, si bien todos fueron debidamente educados, cuando Rishabhadev decidió abandonar el reinado, ¿sí? Entonces asumió Bharat. Y Bharat estaba lleno de cualidades. Aquí, cuando se resume este capítulo, se explica cómo él se había casado con Panchajani, la hija de Vishvaru, y gobernó el planeta entero, y por eso el planeta entero se llamó Bharat, Varsha, ¿no? Antes de él, quien había gobernado el planeta entero se llamaba Ayanava. Entonces, el nombre de Ayanava Varsha fue conocido. Pero incluso antes había gobernado Ila. Entonces, también está el nombre de Ilabrita Varsha. Entonces, diferentes grandes emperadores que lograron gobernar el planeta entero han cedido su nombre para para el planeta, ¿no? En el caso de Bharat, también aquí se resume cómo es que Bharat gobernó, pero también, siguiendo los pasos de su padre, se desapegó. Él tuvo 5 hijos y distribuyó entre los 5 hijos el gobierno del planeta, y se retiró a un ashram, que es el ashram Pulahashram, ¿no? Y ahí se alimentaba de verduras y frutas silvestres. Él alcanzó la perfección del amor por Dios, ¿no? Y él adoró al Señor utilizando el mantra Gayatri, que en esta sucesión discipular nos ha sido conferido. Ahora sí, devotos, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Haribol, Prabhu. Prabhu, adelante. Es de la lectura de ayer, Prabhu. Pone a los asuras por encima incluso de los seres humanos en la clasificación que hace. Y en el mismo verso creo que está, dice que Shiva es el hijo de Brahma. Esto es evidente, Prabhu. Bueno, obviamente en las escrituras, por eso es evidente, pero esta parte no la sabía, no sabía que Shiva era hijo de Brahma. Claro, efectivamente. Las dos cosas. En realidad, los asuras son más poderosos que los seres humanos, y por eso se los considera también más importantes. Ellos tienen un poder que es inmediatamente inferior a los semidioses. Y el señor Brahma, en realidad, es el primer ser que aparece en el universo. Y si ustedes recuerdan en capítulos anteriores, cuando él empezó a engendrar progenie, engendró a unos seres que se atrajeron por él. Estaba muy enojado. ¿Sí? De esa ira, de su frente, sale el señor Shiva. En realidad, Shiva entonces es hijo de Brahma, con la diferencia de que el señor Brahma, cuando termina su tiempo, él se considera un Jiva Tattva, de tal manera que Brahma abandona su cuerpo. En el caso de Shiva, Shiva está en una categoría intermedia, no es exactamente un Jiva, y por eso una vez que se manifiesta, él no abandona su cuerpo. Su cuerpo no es exactamente material, y él
simplemente se va y reside en el mundo espiritual en otra forma. Esa es una parte como muy misteriosa de las actividades del señor Shiva. De hecho, algunas veces él aparece, pero es invisible. Por ejemplo, cuando estaba el señor Chaitanya, se dice que el señor Chaitanya se reunió con él, pero nadie lo veía al señor Shiva. Pero sí, efectivamente, es hijo del señor Brahma y nace de su ira. Sí, Prabhu. Esto de que los asuras están por encima de... eso no me queda claro, estoy buscando en este momento el verso. De los seres humanos, ¿no? Y eso no me queda claro, Prabhu, porque los demonios como que los ponen en un nivel bastante elevado. ¿Por qué ocurre eso, Prabhu? Claro, porque ellos hacen muchas austeridades. En realidad, para adquirir esos poderes, ¿no? Algunos de ellos hacen austeridades por miles de años, algunos hasta por millones de años. Entonces, son bendecidos con poderes que no tienen los seres humanos. Ahora hay seres humanos que hacen austeridades para volverse semidioses, ¿no? En ese caso, por ejemplo, Indra trata de evitar que alcancen el poder de semidioses. Entonces, los seres humanos que son devotos, por sus austeridades, pueden volverse semidioses. Incluso en algunos nacimientos, cuando el alma entra en el mundo material, aparece como un semidios, ¿sí? De hecho, en una de las canciones Bhaktivinoda Thakur dice: Kita Yamaho Bahirmukha Brahma Janme. Él dice: aunque me ofrezcan el puesto de Brahma en el mundo material, porque claro, viniendo de una plataforma donde no existe el sufrimiento ni la muerte, entrar a este mundo, entonces hay entidades que entran a este mundo en forma de bajados por la lluvia, pero hay otros que entran directamente en las más altas posiciones de los semidioses, y gradualmente estas almas se van degradando. Entonces, en contacto con los objetos de los sentidos, uno puede irse degradando, de tal forma que de un gran semidios después cae una plataforma humana, a veces de la plataforma humana cae la plataforma animal, etcétera, etcétera. Entonces, hay como dos formas de venir a este mundo material. Una es venir así como, digamos, las entidades vivientes normales que se entran a la tierra cayendo junto con la lluvia y toman así formas inferiores primero y van subiendo, y hay otros que vienen como semidioses y van cayendo. Pero en el caso de los asuras, normalmente tienen menos poder que los semidioses, y los semidioses son devotos que han hecho austeridades para tener esa posición. Entonces, el ser humano puede hacer austeridades para volverse un semidios si es devoto, puede hacer austeridades para ser un gran asura si quiere ser un demonio, pero en ambos casos esas austeridades los vuelven superiores a los seres humanos. Prabhu, gracias. Sí, acabo de encontrar, están en los textos 21 y 22, y los asuras están solamente por debajo de los semidioses, tal como acaba de describir Prabhu. Si quizás si quieres lee ese texto un ratito para que repasemos. 21-22, de las dos energías manifiestas, el espíritu y la materia inerte, los seres que poseen fuerza vital, hortalizas, hierbas, árboles y plantas, son superiores a la materia inerte, piedras, tierra, etc.
Superiores a las plantas y vegetales inmóviles son los gusanos y serpientes que pueden moverse. Superiores a los gusanos y serpientes son los animales que tienen inteligencia. Superiores a los animales son los seres humanos. Y superiores a estos son los fantasmas, pues no tienen cuerpo material. Superiores a los fantasmas son los gandharvas y superiores a ellos son los siddhas. Superiores a los siddhas son los kimnaras y superiores a ellos los asuras. Superiores a los asuras son los semidioses. Y entre los semidioses, Indra, el rey del cielo, es el supremo. Superiores a Indra son los hijos directos del señor Brahma, como el rey Daksha, y el supremo entre los hijos de Brahma es el señor Shiva. Puesto que el señor Shiva es hijo de Brahma, a Brahma se le considera superior, pero él también está subordinado a mí, la suprema personalidad de Dios, y como yo siento inclinación por los brahmanas son los mejores entre todos. Ese es el verso, esos son los dos versos completos, Prabhu. Es increíble porque el Señor sitúa a los brahmanes incluso por encima de los semidioses. Bueno, en realidad los Vaishnavas son superiores a los brahmanes y por eso se dice que el guru, que es como el Vaishnava más excelso, es la suma de todos los semidioses. Entonces, cuando uno sirve al maestro espiritual, obviamente estamos hablando de un maestro espiritual que es un devoto puro, entonces el efecto de ese servicio es como servir a los 33 millones de semidioses, ¿no? Jai Prabhu, gracias. Muchas gracias, devotos. Jai, Gaura Premanandi, Dandavat Pranam, Hari Hari Bo. Jai Nitalila Prabhupada Shivakti Pramod Puri Goswami Maharaj ki Jai, Nitalila Prabhupada Shivakti Rakshak Shridhar Goswami Maharaj ki Jai, Nitalila Prabhupada Shivakti Anta Swami Prabhupada ki Jai, Nitalila Prabhupada Shivakti Anta Narayan Goswami Maharaj ki Jai. Jai Om Vishnupad Shri Bhakti Kavirthananda Acharya Maharaj ki Jai, Om Vishnupad Shri Prem Prayojan Prabhu ki Jai, Om Vishnupad Shri Bhakti Buddha Vadaya Goswami Maharaj ki Jai, Jagat Guru Shri Bhakti Santa Saraswati Thakur Prabhupada ki Jai, Nitalila Prabhupada Shri Gaur Kishore Das Swaji Maharaj ki Jai, Jai Shri Sachinanand Bhaktivinoda Thakur ki Jai, Vaishnava Sarvabhauma Jagannath Das Swaji Maharaj ki Jai, Ananda Kutta Vaishnava ki Jai, Namacharya Haridas Thakur ki Jai. Prem se Kaur Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Harshvata Gaur Bhaktivinoda ki Jai, Shri Radha Krishna Prabhu Gunat Shyama Kunda Radha Kunda Kiri Govardhan ki Jai, Vrindadam ki Jai, Matridam ki Jai, Jagannath Puram ki Jai, Navadiptam ki Jai, Gangamay ki Jai, Manamay ki Jai, Tulsi Maharani ki Jai, Bhakti ki Jai, Harinama Sankirtan ki Jai, Nitai Gaur Premanandi, Hari Hari Gaur. Todas las glorias a los votos unidos, todas las glorias a los votos unidos, todas las glorias a Shri Shri Guru Varanda, Jai Shri Shri Guru Varanda. Jai devotos al Señor, muchas gracias, Hari Hari Gaur. Jai Dandavat Pranam, reverencias, Vanchakalpa, Hare Krishna. Jai Prabhuji. Dandavas a todos los devotos, Hare Krishna, muchas gracias. Digo, Jai Prabhupada. Ribol, muchas gracias. Tengo una preguntita, pero es mejor dejarla para mañana, ¿no? Sí, por favor, porque nos queda segundos nomás ya. Ok, muchas Pero gracias. acordate, Haribol. anotate. Sí, ahora mismo. Gracias, Ya. Haribol.